Estamos aquí preparándonos. Bueno, como les decía, también es muy importante, compañeras, compañeros, pues entender que no solamente existe la desigualdad en cuanto a lo que tiene que ver con las restricciones que enfrentan los individuos, hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas que se han originado a lo largo del tiempo. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el problema de la tenencia de las tierras, el problema que tiene que ver con los territorios de las poblaciones. Eh, Hoy día, esta situación que estamos viviendo, pues seguramente complica la organización de las personas para poder dar un seguimiento o dar una defensa de sus problemas. Y bueno, precisamente el siguiente tema es relacionado con esta situación. Tengo el gusto de que esté con nosotros también el maestro Ángel Luesa Ruiz, quien es licenciado en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene la maestría en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y el diplomado en Ciencias Antropológicas en el área de Antropología Jurídica en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El maestro Ángel Luesa, que actualmente estudia el doctorado en Economía Social Solidaria en la Facultad de Economía de nuestra universidad. Muchas gracias, maestro, por haber aceptado esta participación. Seguramente que también será algo muy enriquecedor lo que nos va a presentar. Maestro Ángel Luesa va a presentar la defensa solidaria de las tierras ante la actual crisis. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues ya como me tuvo el honor de presentar el doctor, pues voy a presentar precisamente un trabajo que está en proceso de realización, que es un pues trabajo de tesis sobre cuestiones que tienen que ver con economía social solidaria y en mi caso pues directamente con esta cuestión de territorios, recuperación de tierras y prácticas solidarias. Es un trabajo que se está haciendo con la doctora Isabel Angoa Pérez, del doctorado interinstitucional en Economía Social y Solidaria. Y pues, digamos, para plantear la situación y las complejidades que se presentan particularmente ahora con esta situación del COVID, pues yo parto que es primero necesario hacer una contextualización en general del caso de la recuperación desde tierras. Lo que planteo acá, pues es precisamente que hay que tener una mirada, en este caso con la recuperación de cerca de 50 años, pues para ir viendo que lo que está ocurriendo ahora con muchos de los grupos que se organizan en este caso para recuperar y defender sus tierras, pues son situaciones que siempre han jugado una confrontación directamente con el capitalismo y para que esta confrontación, digamos, se pueda notar y se pueda problematizar, pues hay que tener una mirada temporal un poco más grande y ver cómo el COVID es pues la cuestión que recrudece aún más las cosas. En este caso, pues es un análisis dentro del doctorado interinstitucional en Economía Social y Solidaria. Yo me enfoco en una cuestión de economía política y como lo comentó el doctor, pues mi formación es más bien como de antropólogo, por eso hago un análisis a partir de la antropología histórica y pues lo importante acá en la antropología histórica es analizar cómo los procesos de poder, la forma en que se manifiesta la dominación, la hegemonía del capital, pues siempre tiene repercusiones y se reproduce a través pues, de cuestiones como la propia cultura, la historia y la violencia. Para hablar precisamente de cómo se ha afectado a las comunidades que defienden o recuperan sus tierras durante el COVID, pues yo veo que es necesario abarcar una mirada con un espacio también más amplio. Mi tema particularmente se centra en el caso de Atlapesco, que es un municipio en el estado de Hidalgo, pero yo lo que considero acá es que estos procesos de lucha y recuperación de tierras
pues lo que han hecho es precisamente generar redes de relaciones solidarias entre ellas para defenderse, pues precisamente de los embates del proyecto y del sistema económico capitalista, particularmente en la fase neoliberal, y ahora pues se enfatiza mucho en esta fase del COVID. Y pues lo que vamos viendo aquí es como la solidaridad no es una cuestión únicamente ética y moral o de buenos deseos, sino la solidaridad se enfoca como un proyecto político. Aquí voy a retomar rápidamente los espacios que se están analizando. Aquí, por ejemplo, es particularmente el municipio de Atlapesco, en el estado de Hidalgo, que es el lugar donde ocurre y donde más me centro en la recuperación de tierras. Miren, esto de la recuperación de tierras, lo que en pocas palabras quiere decir es que a lo largo del desarrollo del capitalismo en México, generalmente los grupos con menores condiciones de vida o con las condiciones más pues de más pobreza, pues tienen mucho que ver con las poblaciones indígenas. Y ante un modelo económico, jurídico y político que no le permite a los campesinos tener las tierras, que las ha despojado de ellas, pues no les queda otra estrategia más que la recuperación. La recuperación de tierras, como en el caso particular de Atlapesco en Hidalgo, le llaman por la vía de los hechos, implica pues que prácticamente se tienen que tomar ahora sí que las tierras por la fuerza, a pesar de la violencia de Estado, de caciques y de grandes propietarios de la tierra que realicen contra ellos. Este es, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. En el estado de Michoacán es un proceso muy similar. En este caso, se realiza por parte de grupos indígenas purépechas, de habla purépecha, que se centran particularmente acá en el municipio de Quiroga, en el estado de Michoacán, muy cerca, bueno, de hecho colinda con Morelia. Y el siguiente caso, que es el que al final voy a enfatizar porque es donde más se muestra cuáles son estas confrontaciones de poder entre grupos indígenas que recuperaron la tierra y el proyecto de Estado y el proyecto del capital, pues es el estado de Chiapas, particularmente en el municipio de Ocosingo, cuyo proceso de recuperación de tierras se llevó a cabo a partir de 1983. Aquí hay que ver que, por ejemplo, en el caso particular de Chiapas y en el caso de Hidalgo, no entra ni está de acuerdo al mismo tiempo en el que se vive el resto de la historia nacional, o al menos en que se plantea que se vive la historia oficial. Para el estado de Chiapas y para el estado de Hidalgo, particularmente en Ocosingo y en Atlapesco, pues en realidad nunca se ejerció el reparto agrario y las condiciones que vivían las personas hasta la década de 1970, pues eran prácticamente las mismas que se sitúan en la historia oficial durante todo el porfiriato. Prácticamente la revolución como que no llegó a estos lugares y pues las poblaciones de estos lugares se tuvieron que organizar pues precisamente para recuperar las tierras. Y pues lo que vemos aquí es que en esta recuperación de tierras tenemos muchas diferencias. Una de ellas es que se plantea que estos grupos y en general la forma en que se hace el análisis es considerar, por ejemplo, que la cultura, el poder, el espacio y la historia son cosas que siempre están interrelacionadas, que constituyen una complejidad muy amplia y que tienen que ver con visiones pues distintas de la percepción de la propia realidad y de la forma en que se desarrolla la vida. Para el caso de la cultura, pues lo que vemos aquí es la existencia Maestro de... Ángel, disculpe, ¿quiere poner alguna presentación? Porque no se está viendo. Sí, Oiga, no sé si. perdón, yo le puse hace momento de presentar pantalla, ¿cómo le hago? ¿Cómo me regreso? No, ahí abajo, donde dice Share Screen o Ah, compartir pantalla, puede ser cualquiera de las dos. Ahí le puede dar clic y ahí le da clic le en la doy aquí, pantalla. compartir pantalla. Ah, caramba, entonces nunca me estuvo apareciendo. No, Uy, lo siento.
No, no se preocupe, ¿Ya no se se ve preocupe. ahora? A ver, ahora sí ya, listo, excelente. Ya se ve. Muchas Ah, gracias. bien, perdón, nada, lo que pasa es que nada más me puso la pantalla como si se estuviera viendo, pero en realidad no se veía, ¿verdad? No, no, pero está ahora ya Ahora ya precisamente. se ve. Ah, Sí, muy bien. Bueno, de acuerdo a este enfoque, como les estaba comentando, para el estudio de estos procesos, pues se considera que cultura, poder, espacio e historia son pues cuatro elementos que siempre están pues profundamente interrelacionados y que el movimiento en cada uno de ellos o el cambio de cada uno de ellos pues inmediatamente afecta todo lo demás. En este enfoque pues vemos que estos grupos étnicos que han recuperado la tierra pues precisamente viven y generan dinámicas distintas a lo que es generalmente el proyecto de nación o incluso el proyecto capitalista. O sea, viven generando otro tipo de realidades y considerando otro tipo de situaciones. Con respecto al poder, estas diferencias pues inmediatamente repercuten en formas de vida que terminan pues luchando contra la hegemonía del sistema capitalista. ¿Por qué? Pues precisamente porque en los núcleos del sistema capitalista, como la propiedad, ellos la perciben de forma distinta y por lo mismo perciben y viven desigualdades, pues que tienen que ver con todas estas situaciones. En el espacio, esta cuestión se expresa pues geográficamente, como ya se había incluso empezado a plantear desde hace un momento. La forma en que las personas y desde sus propios estados viven las desigualdades, pues es diferente y pues tiene que ver directamente con las propias consecuencias que tiene el propio modelo económico capitalista. Para en este caso, pues lo que voy planteando es que lo que ejercen estos grupos son procesos de resistencia y pues en esta cuestión de historia, pues ver, se viven en tiempos diferentes. Es muy diferente los procesos en una comunidad indígena que los procesos que se dan a la escala nacional o los procesos que se dan, en este caso, por parte de los grupos de poder. Ellos ahí lo que van haciendo, pues, es que van generando su propia microhistoria. Y por microhistoria entendemos una historia que se escribe desde los propios actores sociales, no que se escribe precisamente desde las academias o desde la hegemonía del poder económico y del poder del Estado, sino ellos generan sus propios relatos, llevan a cabo su propia periodicidad y estas prácticas pues tienen de relación pues muy directa y muy cercana con las formas en que viven su solidaridad. Y acá pues precisamente planteo que la solidaridad como proyecto político y como se vive por parte de los grupos estos que luchan, no tiene que ver con esta idealización moral y ética de ser bueno o de que espontáneamente mi solidaridad y mi buena voluntad van a hacer cambiar el mundo, sino tienen que ver con un proyecto político que lo primero que concibe es precisamente la solidaridad es necesaria como una estrategia ante las formas de explotación y de dominación que forman parte clara del sistema económico capitalista. El sistema económico capitalista pues se basa en un sistema de propiedad o de posesión corporativa o individual, pero que funciona pues precisamente para favorecer a un pequeño grupo, una pequeña persona, mientras que en estos modelos la posesión particularmente de la tierra pues se basa directamente sí en un medio de subsistencia, pero también se basa en varios elementos que constituyen una forma de vida comunitaria a una forma de vida individualista, que es la que se considera en general. Y otra cuestión, generalmente se considera a los grupos indígenas como grupos buenos o que viven en condiciones ideales o idealizadas, que en su momento histórico antes de la conquista todos vivían en armonía y cuestiones así. Lo que se plantea acá, pues es que eso no es cierto, que hay muchas características étnicas, formas de vida de las propias comunidades indígenas que reducen muchas formas de explotación. Lo que yo recupero acá son las formas de etnicidad de estos grupos indígenas que precisamente son conscientes, generan una conciencia de clase y van generando pues estas cuestiones de oponerse
a las formas de opresión capitalistas que al mismo tiempo se convierten en formas de opresión étnicas, que incluso se vuelven formas de opresión machistas y que pues se vuelven formas de despojo y desplazamiento. Y lo que más pues me preocupa y se me hace relevante acá, que tiene que ver con formas de confrontación y violencia. La solidaridad no es una práctica que sea completamente pacífica y que todos la apoyemos o todos la consideremos positiva. La solidaridad, lo que vemos es que genera también confrontación, porque si el propio sistema es injusto y la solidaridad quiere generar una propuesta justa, entonces lo que va a desatar pues es que se, que se confronte. Por eso planteo acá, hay como dos tiempos o dos cuestiones distintas que se juntan, se chocan y generan muchas conflictividades. Hay continuidades también. El desarrollo capitalista que se propone o que vive la nación o la nación mexicana, independientemente de las banderas políticas, pues es una forma de economía capitalista que actualmente fortalece los proyectos de muerte, los proyectos energéticos y los proyectos extractivos, mientras que las luchas solidarias de grupos como los de Hidalgo, como los de Michoacán y particularmente ahora los de Chiapas, lo que tienen que hacer ante esos proyectos de muerte o lo que están haciendo, pues es precisamente utilizar la solidaridad para construir redes que defiendan precisamente las tierras que ellos tuvieron que recuperar a costa de cientos de muertos y de desaparecidos y de personas detenidas. Y pues lo que vemos acá es que siempre va a haber una confrontación violenta entre el desarrollo capitalista y las comunidades, en este caso las comunidades indígenas que lo viven de forma muy fuerte. Y lo que consideramos que está pasando ahora es que los hechos recientes, particularmente con respecto al COVID, nos están mostrando que el Estado y particularmente el sistema económico capitalista están incrementando sus estrategias de dominación y están fortaleciendo las violencias del capital, en este caso el paramilitarismo, que el paramilitarismo en síntesis no es otra cosa más que una forma de violencia que se origina desde el Estado, pero que no se ejerce directamente por agentes del Estado, sino que se utiliza a otros grupos a los cuales se les arma y se les entrena militarmente para que ataquen las comunidades. Y en este caso, los hechos recientes, particularmente los de los días desde el domingo, lunes, martes y miércoles, es que vemos particularmente que en el municipio de Ocosingo está habiendo una respuesta extremadamente violenta desde el Estado y los grupos paramilitares en contra de las comunidades organizadas que están defendiendo la tierra. ¿Qué se está aprovechando del COVID? Que el COVID inmoviliza a la gente y por lo tanto la estrategia violenta que están realizando los grupos paramilitares, pues es precisamente lo que están haciendo ahora, retener a personas de las cuales ahora está en riesgo su integridad física, su vida, nadie sabe dónde están, y pues precisamente estas organizaciones, a partir de sus acciones solidarias, primero lo que tratan es de visibilizar que el COVID está haciendo o está funcionando para una estrategia para el despojo, en este caso el despojo de las tierras y el ataque a los grupos indígenas. Incluso dentro de estas redes y prácticas solidarias, pues lo que están haciendo las organizaciones campesinas, pues es hacer mítines políticos, en este caso directamente afuera del Palacio Nacional, para denunciar precisamente que con base a las medidas de seguridad del COVID, el paramilitarismo se está incrementando y está generando pues estrategias de despojo y de violencia. Las personas que han sido, pues en este caso detenidas recientemente en esta nueva escalada de violencia son Carlos Gómez López, su esposa Angelina López Santis y Enrique Herrera Jiménez. Hay que recordar que estas acciones son hechas por un grupo paramilitar que se le llama Los Petules. Y Los Petules ha sido un grupo pues que recientemente
ha realizado diversos asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, como se le llama en el lenguaje de los derechos humanos, porque pues son acciones que se realizan con aquiescencia, o sea, con apoyo del gobierno mexicano, particularmente con el gobierno del estado de Chiapas, que ve que en esas tierras se pueden o se van a ejercer estos proyectos extractivos y pues lo que busca es desplazar a la gente y al mismo tiempo detener las denuncias que se están haciendo pues respecto a todo, a que el país se está convirtiendo en pues prácticamente en una experiencia muy dura de desapariciones forzadas. Lo que yo sitúo acá es que estas prácticas paramilitares en contra de las comunidades organizadas no son más que otra expresión de otras formas de violencia que no están aisladas, que es, por ejemplo, el caso particular de lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco. O sea, las ejecuciones y las desapariciones forzadas ya están empezando a darse a conocer. Sin embargo, lo que vemos es que se incrementan con base pues a un modelo económico y a un modelo político cuya esencia no se puede soslayar, que es el despojo, la explotación y la muerte. O sea, por eso si situara yo cuáles son los problemas de la nación, no me referiría yo a la corrupción, sino me referiría yo a que están mucho más fuertes que nunca las estrategias de explotación, despojo y muerte para favorecer a los grandes capitales. Esa es mi participación y pues disculpen que no entró directamente la ponencia, no sé si después se pueda compartir cuando se comparta la liga del video y pues les agradezco mucho su tiempo, creo que ya me he pasado un poco. Muchísimas gracias, maestro Loesa. Sí, posteriormente podemos, además de los videos, subir precisamente un video estrictamente de la presentación PowerPoint. Para lo que no se haya visto, pues ahí se puede recuperar. La verdad que muy interesante la exposición. A mí me da mucho gusto poder haber sido partícipe de estas dos exposiciones porque eh, a veces piensa uno, ¿no? Que las cuestiones que analizamos los economistas están alejadas de la realidad y la verdad es que aquí, desde mi punto de vista, se ha visto una convergencia, ¿no? Desde dos puntos de vista distintos, desde dos enfoques distintos de analizar problemas, pero que sí se observa una convergencia en cuanto a un planteamiento de las dificultades que engendra un sistema de producción como es el capitalista, en el cual evidentemente, como ya decíamos desde el inicio, los grupos sociales terminan siendo diferenciados y además terminan además con diferentes oportunidades de participar, con diferentes oportunidades de desarrollarse, despojados de sus realidades, de sus culturas, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque son cosas que se tienen que analizar. Seguramente habrá dos formas distintas de resolver o más formas de resolver este problema de la desigualdad. Pero bueno, se da claramente una convergencia en cuanto al planteamiento de una situación en particular que tiene que ver con la desigualdad y los problemas que enfrentan diversos grupos de la sociedad.